Este evento es producido por el Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, AC, gracias al gentil patrocinio de Código Verde, consultores en seguridad de la información. En el corazón de cada organización hay un protector silencioso. Un héroe que enfrenta amenazas invisibles. Enfrentando desafíos incansables con una resolución inquebrantable. Es hora de reconocer a estos héroes anónimos. Los Steve Katz CISO Awards 2025. Honrando a aquellos que protegen, defienden y lideran. Porque los CISO son más que profesionales, son los guardianes de nuestro mundo digital. Steve Katz CISO Awards 2025. Reconocer, respetar, premiar. Who killed vulnerability analysis? Continuous pentesting did. In a world where cyber threats evolve daily, traditional vulnerability analysis is no longer enough. Continuous penetration testing transforms your cybersecurity strategy from reactive to proactive. With UP-Testing, you can systematically identify and neutralize vulnerabilities before they can be exploited. Stay ahead of the game. Who killed vulnerability analysis? UP-Testing did. En un mundo donde la ciberseguridad es crucial, los reportes estandarizados de pruebas de penetración son más que documentos, son herramientas estratégicas. Con el ERPP, obtienes claridad y acción. Facilita la comparación y mejora la comunicación entre equipos técnicos y de negocio. No te quedes atrás. Descarga tu copia gratuita hoy, transforma tu enfoque en ciberseguridad. En un mundo donde la inteligencia artificial redefine el futuro, ¿estás preparado para adaptarte? Ofrecemos un espacio único para el networking y el aprendizaje práctico. Con expertos en IA, aprenderás a enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades. Juntos, prosperaremos en la era de la IA. Únete a nosotros. En un mundo donde la ciberseguridad es esencial, la Red de Instituciones de Educación Superior, RIES, te ofrece la oportunidad de ser parte del cambio. Mediante el Consejo SI, integramos la ciberseguridad en las comunidades académicas. Transforma tu institución en un agente de cambio. Regístrate para conocer más. Atención, profesionales de ciberseguridad. El 27 de enero de 2025, un evento inolvidable está por llegar. Celebra con nosotros el 5º aniversario del Consejo SI. No te pierdas un programa de primer nivel que transformará tu perspectiva. Reserva la fecha. Bienvenidos a la conferencia EDAPRED, un nuevo framework para la investigación de delitos informáticos. Presento al ponente. Luis Torres es ingeniero en computación por la UNAM, investigador en informática forense, que cuenta con diversas certificaciones en el campo de la ciberseguridad. Se desempeña como instructor y consultor senior en ambos tópicos para organizaciones del ámbito privado, por lo que se ha convertido en un divulgador incansable de técnicas y conocimiento que apoyen a la protección de información de organizaciones y sus colaboradores en México, Latinoamérica y Europa. Una vez más, bienvenidos. Sean bienvenidos a esta conferencia llamada Un nuevo framework para la investigación de delitos informáticos, EDAPRED. Si bien hoy en día podemos encontrar un sinfín de lineamientos y guías de buenas prácticas para la investigación de los delitos que se llevan a cabo en dispositivos electrónicos, estos lineamientos se llevan en escenarios muy ideales, en donde la evidencia es muy fácil de obtener y la conclusión es más que clara. Sin embargo, en campo, los investigadores tenemos una seria complicación cuando estos escenarios no son los ideales y suelen mostrarnos una gran cantidad de obstáculos y complicaciones a la hora de hacer la investigación. Y bien, para entrar en forma vamos a comenzar con la definición de un delito informático. ¿Qué es un delito informático? Como tal, es una acción u omisión voluntaria o imprudente que se realiza para la manipulación, genera algún tipo de pérdida, realiza la divulgación o redistribución de la información sin el permiso expreso del dueño de la misma, por cual todo esto se lleva a cabo en los medios de comunicación o medios electrónicos. Esto como tal es un delito informático. Si bien allá afuera tenemos connotaciones de delito o de delincuente quien realiza los delitos,
Aquí, por ser temas de ciberespacio y de internet, llamaremos a las personas que los realizan como ciberdelincuentes. Sin embargo, hoy en día los ciberdelincuentes son bastante inteligentes, son muy creativos en sus técnicas para obtener información, accesos no autorizados y poder obtener lo que ellos desean. En la siguiente lámina tenemos 6 pasos que normalmente siguen para poder llevar a cabo sus actividades. Primero, y muy importante, hacen uso del internet y la información pública. La información que ya está divulgada y que nosotros mismos divulgamos a través de redes sociales, a través de redes profesionales, redes educativas, algunos registros que están en nuestros portales de gobierno. Simplemente con algunos datos pueden ingresar suplantando nuestra identidad para obtener todavía mayor información. Todo esto simplemente puede ser orientado hacia una persona en específica o con objetivo de ir hacia una empresa o dirigirlo hacia una empresa que sea el objetivo del ciberdelincuente. Como siguiente paso, preparan algunas técnicas, entre ellas ingeniería social, divulgación de software malicioso. Todo ese tipo de técnicas que utilizan los ciberdelincuentes van con el objetivo de acceder a nuestra información. Pueden hacer con la información que recopilaron en el paso 1, hacer uso de nuestros gustos, mandarnos promociones ficticias, obsequios, mandarnos algún tema de interés como equipos deportivos, artistas que sean de nuestro agrado, algunos eventos que nos interesen y inclusive si es por algún tema profesional o un tema educativo, por temporada, en evaluaciones o en bonos o en temas de aguinaldo, son normalmente los momentos en donde más utilizan este tipo de técnicas y explotan estas facilidades para llegar a obtener la mayor cantidad de información. Llegamos al punto 3 y en este punto tienen que recopilar lo que obtuvieron en el paso 2. Si enviaron correos maliciosos con un enlace y obtuvieron información a través de un formulario o inclusive solo con el clic pueden obtener una gran cantidad de información de nuestros dispositivos, entonces en el paso 3 recopilan todo esto y siguen escalando el nivel. Ya tienen la información, ahora tal vez pueden tener acceso a nuestro dispositivo donde hay una mayor cantidad de información. Pueden haber fotos, videos, algunos documentos oficiales. Todo esto van a tratar de ingresar hasta él y obtenerlos. A partir de ahí, con nuestros dispositivos si están actualizados o no, depende mucho si el ataque se realizó en instituciones educativas, en el trabajo o en algún lugar como un público, Starbucks o en algún otro sitio. Normalmente cuando llegamos a casa nos conectamos en este mismo dispositivo y ponemos en riesgo los demás que están dentro de la misma red. Por lo cual ya no solo escala a un tema personal, no solo escala a un tema profesional, sino también a un aspecto familiar. Tal vez nuestro dispositivo tiene cierta protección o a lo mejor uno de nuestros familiares es muy bueno protegiendo sus dispositivos, pero nosotros ya llevamos una puerta para el ciberdelincuente. Entonces, en el paso 4 llegamos a determinar cuál es el objetivo del ciberdelincuente. Ya que tienen toda esa información, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que lo motiva? Puede ser un tema económico, puede ser un tema totalmente de venganza hacia una empresa, hacia una persona, o algún tipo de ciberterrorismo, algún tipo de hacktivismo, algún tipo de actividades solamente para tener mayor reputación en algún grupo delictivo o hacia alguna persona, y básicamente esos podrían ser sus alicientes. Sin embargo, también podría llegar a la venta de la información en la dark web. Aquí es el intercambio de la información. Todos nuestros datos, cualquier identificación oficial, alguna contraseña, correo, dato, tiene un valor en la dark web. Y eso es importante conocerlo y saberlo porque hay que empezar a cuidar todos estos datos de los ciberdelincuentes. Porque en este paso 5 llegan a la venta y por obvias razones en el paso 6 nos convertimos en una estadística, pero para ello somos solamente víctimas. A mayor número de víctimas, mayor número de dinero. Una víctima más compleja o una empresa completa significa más dinero, por lo cual van a buscar muchísimo más. Si es una víctima o una empresa más grande,
puede ser una reputación aún mayor. Entonces, esos alicientes van a ser importantes que los tengamos en cuenta. En sí, tenemos algunos delitos informáticos que también son muy comunes. Y a raíz de la pandemia, por ejemplo, tenemos la ingeniería social que ha impactado muchísimo. Esto conlleva hacia el eslabón más débil de un sistema informático, el cual somos nosotros los usuarios, y a través de correos, mensajes, llamadas, inclusive dispositivos USB, nos implantan información o obtienen información a través de este tipo de técnicas. Con esto podemos pasar inclusive la siguiente técnica, el siguiente delito más utilizado, el software malicioso. Ya sea que nosotros mismos vayamos a buscarlo a través de la búsqueda de un software gratuito, que normalmente las licencias pueden ser algo complicadas de obtener. Entonces van y buscan la misma aplicación, entre comillas, gratis, pero sabiendo que hay un riesgo dentro de la descarga. Entonces, este software malicioso puede funcionar o no, pero el software malicioso seguramente está. Después, la divulgación de información. Ya tienen nuestra información, ahora en las redes sociales, profesionales, educativas, van a tratar de hacer algún tipo de extorsión, algún tipo de venta. Si no me das tanto, voy a divulgar tus fotos, tus videos, tus documentos, el de tu familia. Todo eso conlleva en este tipo de delitos. Después, en las actualizaciones, nuestros dispositivos, laptops y dispositivos, normalmente los fabricantes envían actualizaciones constantemente para la mejora de la optimización de recursos y sobre todo de ciberseguridad. Lanzan parches de seguridad inclusive para mejorar la seguridad del dispositivo. Siempre debemos tener nuestros dispositivos actualizados. Sin embargo, también algunos delitos se llevan a cabo porque las configuraciones por defecto existen. ¿Cuántos de nosotros hemos ido con familiares, amigos o algunas personas conocidas a su hogar y llegamos con el módem y preguntamos sobre la contraseña y tal vez o está pegada, está escrita en algún lugar o es la misma que tienen en el módem y solamente es cuestión de ir a consultar? Los ciberdelincuentes tienen inclusive bases de datos para poder hacer este tipo de encontrar la contraseña muy rápidamente, o se valen de algunas técnicas que no son tan complicadas para poder obtener la información. Entonces, mientras cambiemos nuestras contraseñas o configuraciones por defecto, algunos usuarios que nos envían por correo o que para poder acceder a algún tipo de portal, es muy importante actualizarlas siempre. Y la navegación en Internet son anzuelos que están ahí siempre. Tal vez queremos consultar algún tipo de serie, algún tipo de servicio de streaming, algún evento deportivo, algún evento de entretenimiento y decimos solamente van a ser 2 horas, no va a pasar nada, no le voy a dar clic a algún otro lugar, pero al momento de darle clic se abren varias ventanas, hacen algún otro tipo de obtención de información y es muy común que suceda. Normalmente cuando van a acceder a algunos sitios para adultos, inclusive utilizan ese tipo de modo de incógnito para que no sean rastreados. Sin embargo, no funciona para nada, ¿no? Podemos encontrar este tipo de registros en la informática forense. Sin embargo, cuando estos delitos que sabemos que están ahí y ya podemos determinarlos, inclusive determinar que están siendo utilizados, no existe una tipificación ante la ley. Existe teóricamente con nosotros, técnicamente sabemos que utilizan algún tipo de técnica, sin embargo, la ley no reconoce este tipo de técnicas y no tiene miras para saber qué es lo que está pasando. Solamente algunas actividades que son más físicas, más personales y más del día a día. Eso sí está tipificado. Algún asalto con violencia, con o sin algún tipo de problema más complejo allá también se puede realizar. Sin embargo, la tipificación de delitos informáticos, podemos encontrar algún tipo de mención en estos documentos oficiales dentro de México. También los existen en países de Latinoamérica. Sin embargo, enfocándonos en México, tenemos algunos documentos que hacen cierta mención. Sin embargo, una mención no es la tipificación. No existe una condena, no existe alguna determinación para saber si es o no algún tipo de delito informático como los que acabamos de ver. Entonces,
nos surgen algunas dudas. ¿Hay propuestas de ley que se estén haciendo hoy en día para que puedan cubrir estas necesidades? ¿Hay procesos durante las investigaciones que pueden implementarse para eficientar y mejorar la obtención de alguna sentencia final? ¿Los tiempos de respuesta son correctos? Cuando solicitamos grabaciones o algún tipo de análisis, los tiempos de respuesta son increíblemente grandes. Cuando obtenemos el resultado, normalmente la respuesta ya ni siquiera es de valor. Entonces, hay cierto momento donde podríamos adherir los procedimientos de la informática forense y harían muchísimo sentido. Esto desemboca a que todo esto es una necesidad jurídica o son necesidades jurídicas que la informática forense podría atacar, podría mejorar. Pero les vengo llamando a la informática forense, vamos a determinar qué es como tal la informática forense. Esto va a ser una intersección entre la informática y la ciencia forense. Vamos a aplicar métodos científicos para investigar incidentes de seguridad, algunos delitos que se lleven a cabo en estos dispositivos electrónicos. Entonces es importante recalcar los métodos científicos porque se puede replicar todo lo que hagamos y llegar al mismo resultado. Tenemos algunas fases como la identificación, qué indicios se pueden convertir en evidencia, qué es lo que tenemos en algún sitio en donde se provocó o se generó algún delito informático, cómo vamos a preservar la evidencia y evitar que haya cambios en ella, alguna adquisición, qué adquisición vamos a obtener y sobre qué, sobre todo cómo vamos a resguardar la cadena de custodia, lo que significa es cuidar la evidencia y permanecer el estado original desde el inicio hasta el final de la investigación. Esto va a ser la cadena de custodia. ¿Y cómo vamos a recuperar? ¿Cómo vamos a obtener los indicios más relevantes? Los indicios que potencialmente se pueden convertir en evidencia, lo cual se obtiene ya en la fase de análisis y se documenta en una fase final. Tenemos estas fases que son como las estándar de la informática forense, sin embargo, hay organizaciones que las han tratado de estandarizar. Sin embargo, por ejemplo, Easy Counsel tiene 9 fases, empezando desde la primera respuesta, desde que te llaman y te mencionan qué es lo que pasó y cómo darle seguimiento a este tipo de problemas para que la operación de una empresa, por ejemplo, siga permaneciendo, siga operando la empresa sin mayor problema. Llegan desde aquí hasta la testificación ante una corte como testigo experto. Sin embargo, podemos pasar hacia un instituto como es el SANS, que se dedica exclusivamente a temas de informática forense y ahora tienen 4 fases, desde la recolección hasta el reporteo. Si bien aquí vemos que entre las fases, estas 2 fases, la primera, la de recolección y la de reporteo, solamente queda la examinación y el análisis. Y todo el tema de, por ejemplo, asegurar la evidencia, no lo encontramos en ese tipo de lineamientos definidos por el SANS. El Departamento de Justicia los menciona dentro de un proceso que es sobre que ya es lanzada por un requerimiento para poder realizar ese tipo de análisis. Entonces, estos son fases solamente y llegamos a una pequeña parte de todo un proceso. Si bien no hay un consenso, no hay un lugar donde intersecten todos y tengan algún tipo de acuerdo, generan necesidades técnicas, por lo cual se generan porque no hay una homologación, no están los recursos, no hay procesos, no hay requerimientos para empresas, para investigadores, para los mismos procesos, los cuales deberían de existir. Primero, pues no hay procedimientos, no hay un paso a paso, diagramas de flujo, qué hacer en caso de, no existen formatos homologados, cada empresa y cada instituto lo hace conforme cada uno lo cree mejor y los entregables siempre son diferentes. Las herramientas a utilizar, hay algunas que sí se pueden utilizar y se han mencionado varias veces que no, sin embargo sí se pueden justificar en su uso y sobre todo los casos prácticos. Les mencionaba desde un inicio, hay casos ideales, son muy sencillos pero que son bien complicados de obtener en la vida real. Y esos casos de la vida que sí se generan constantemente y que son muy complicados, entonces no tenemos alguna guía para poderlos afrontar.
Atendiendo a estas necesidades que hemos visto, tanto jurídicas como técnicas, se ha generado este framework llamado EDAPRED. Este framework ya contiene una validez internacional. ¿Por qué? Está basado en estándares, en organizaciones, en lineamientos, en todo lo que se ha podido analizar de manera internacional. Unión Europea, Estados Unidos, inclusive algunos temas que ya están definidos en parte de Latinoamérica, que se están robusteciendo y se hizo una intersección entre todos. Se hizo una combinación de todos y una mejora en cada proceso, desde el punto de vista, algunos que lo tienen muy de negocios, otros muy de procesos, otros muy de simplemente algunas guías o buenas prácticas que se puede realizar durante el proceso. Se hizo una conjunción de todo esto y con esta base se genera una validez internacional. Sin embargo, también es muy complicado encontrar en este momento inclusive un análisis o una página o un sitio en donde el análisis a multiplataformas sea mostrado. Normalmente encontramos a Windows siendo analizado de manera forense, a Linux muy poco, Android, macOS y iOS tendríamos que pagar por algunos cursos, tendríamos que pagar por algunos documentos para que nos podamos documentar al respecto. Sin embargo, atendiendo a todos estos temas, el framework EDAPRED sí los está atendiendo, sí hace un análisis multiplataforma y llega hasta instancias legales. Hay algunas propuestas a los marcos legales en México y Latinoamérica. No solamente se detiene en el país, sino vamos hacia otros países que seguramente necesitan esta tipificación, estos lineamientos jurídicos. A partir de ahí pasamos a otro tema totalmente diferente, un peritaje psicológico. Si bien esto requiere muchísimos años de constancia y de aprehensión de quienes generan los delitos informáticos, se pueden realizar y se presentan algunas bases para realizarlo. Todo esto está definido en el primer libro de informática forense en México, definido para estos procedimientos. Aquí se habla del framework EDAPRED. Tenemos como tal las fases del framework EDAPRED. Tenemos 7 fases en el cual podemos visualizar un estudio del caso, los detalles a grandes rasgos de qué está pasando, la escena del delito, cómo la vamos a documentar, qué vamos a registrar de él, y no solamente de manera física, sino en entornos digitales, en entornos lógicos también. Tenemos la adquisición de indicios. No todos los indicios van a ser sencillos de obtener, pueden haber algunas rutinas para el borrado y tenemos que determinar cómo y cuáles podrían ser. Hay un análisis de riesgos que se debería de realizar antes de todo esto y saber y compartir los posibles riesgos de nuestras actividades. Pasamos a la fase 4, preservación y traslado de indicios. No solamente resguardar y evitar que algún indicio pueda tener algún tipo de complicación o daño, sino cómo lo vamos a trasladar. Hay algunos envoltorios que nos pueden ayudar para evitar algún tipo de problemas durante el traslado, inclusive maletines, inclusive algún tipo de bolsas nos pueden ayudar muchísimo para hacer el traslado. Sin embargo, en muy pocos lugares tratan este tema, si lo hacemos en un laboratorio específico o en las instalaciones directamente del cliente. El análisis de indicios y extracción de evidencias en la fase 5 es lo que normalmente es bastante interesante, no buscar la información en los indicios para obtener evidencias. Pasamos a la determinación de hallazgos, qué es lo que hemos encontrado, sin ningún tipo de opinión, sin ningún tipo de juicio del lado del investigador. Lo que se debe de poner por temas primeramente éticos y después por el mismo procedimiento científico, que se debe de llegar al mismo punto una vez entregado el informe. Hacemos los dictámenes periciales, el dictamen, presentación e informe técnico para diferentes clientes o instancias que podamos obtener. Este framework tiene algunos retos que debe de abolir, de cumplir y de llegar a ellos, y el primero de ellos es atender el déficit de profesionales. En México
no tenemos ninguno de los procedimientos, estándares ni certificación mexicana sobre la informática forense. Sin embargo, ya estamos trabajando en ese tema y hacemos hincapié en este punto. Solamente tenemos 2 investigadores, 2 peritos en informática forense en todo México para una población de más de 130 millones de mexicanos. Es un déficit muy grande y que algunas empresas por este déficit lo cobran muchísimo más caro de lo que debe ser. Ahora pasamos del déficit al desconocimiento. Las empresas no conocen que hay un beneficio en saber estos procedimientos o tener un profesional de la informática forense mejorando sus procedimientos y mejorando la seguridad y la infraestructura de su empresa. Algunos otros retos, que son los últimos que vamos a visualizar, es la diferencia entre proactividad y reacción. La proactividad, teniendo un especialista en informática forense en alguna empresa, en gobierno, nos puede ayudar a definir algunos riesgos y cómo evitarlos antes de que suceda algo. Ser proactivos ante una posible amenaza. A lo que hoy en día se utiliza la informática forense como un tema reactivo. Ya que sucedió, vamos a llamarle al perito en informática forense para que nos analice y nos determine qué, cómo y cuándo, dónde, quién y por qué fue que obtuvimos o nos enviaron ese tipo de ataque informático. Entonces se convierte en un tema muy, muy reactivo. Esta cuestión va muy ligado a lo siguiente. Hay que hacer mejoras en el proceso. No solamente nacional, sino de manera internacional. ¿Cómo podemos irlos mejorando? ¿De qué manera podemos realizar un proceso en mejora continua para que se pueda utilizar aquí, en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Asia, en cualquier lugar, y podamos ir erradicando estos delitos informáticos? Y bien, con todo esto podríamos dar por concluida nuestra conferencia. Muchas gracias por su atención. Hola, muchas gracias Luis por acompañarnos y exponernos este tema. Estamos por iniciar la sesión de preguntas y respuestas y invitamos a la audiencia a que puedan poner sus preguntas y comentarios en el chat. Bueno, mientras nos aparecen aquí algunas preguntas de la audiencia, me gustaría iniciar con esta pregunta. ¿Qué motivó el desarrollo de este framework y cómo se diferencia de otros enfoques existentes en la investigación de delitos informáticos? Ok, perfecto, Andrea. Pues bien, la diferencia principal está en la definición de buenas prácticas para diferentes escenarios. Los frameworks son muy generales, te dan una visión muy general de un incidente en informática forense. Sin embargo, en el framework de EDAPRED, aquí sí te damos una flexibilidad en el qué tienes que hacer desde un inicio, sea el incidente que sea. Hay cosas que se tienen que preservar, se tienen que adquirir, y ese procedimiento se marca rápidamente. No importa si estamos hablando de un ransomware, de un phishing, no importa si estamos hablando de algún tipo de ataque interno, no importa, estos pasos ya están definidos. Sí, y fue un paso muy complicado al momento de definir este framework, qué hacer y cómo hacerlo de manera general, sin dejar de lado la importancia que tiene cada incidente. Entonces, la importancia fuerte de este framework es primero esta preparación para diferentes escenarios, meter los formatos, un procedimiento, un diagrama de flujo en cada fase, y posteriormente tener la base, no dejar de lado ni estar inventando un hilo negro, sino tener la base de estándares, de lineamientos, de buenas prácticas que han sido conocidas internacionalmente. Si ya tenemos algo avanzado, pues se tomó de base, se retoma aquí en ese framework, se mejora y se empieza a robustecer con todo lo que hemos visto a lo largo de los años. Entonces, este framework tiene esa fortaleza, tanto validez internacional
una pequeña actualización de todo lo que se ha visto en los estándares desde 2012, desde 2008. Todo esto se ha ido mejorando. Entonces, tanto en tácticas como en herramientas, aquí en ese framework es donde se visualiza. Agradezco la respuesta. Tenemos aquí otras preguntas que nos están llegando a través del chat. La primera es por parte de Roberto Mendoza. ¿Existen ejemplos exitosos de implementación de framework en otros países que puedan servir como referencia para su aplicación en México? Híjole, se me complicó un poquito escucharte por el tema del audio. ¿Existen ejemplos exitosos de implementación del framework en otros países que puedan servir como referencia en su aplicación en México? Ok, sí, por supuesto. La implementación se ha hecho en otros países, llámese Colombia directamente, llámese Argentina. En el libro justamente hablamos de unos escenarios que nos pasaron justamente por allá y que tuvimos la oportunidad de atenderlos. Por evidentes cuestiones de confidencialidad se cambiaron muchos nombres, se cambiaron algunos temas y se adecuó para que sea lo más fiel posible a lo que sucedió, sin revelar información confidencial. Entonces, sí, el framework ya se ha aprobado en Latinoamérica, ya se ha puesto en práctica, los resultados han sido buenos, la capacitación como tal ha sido bastante buena con las personas tanto de Latinoamérica, muy marcadamente Colombia, Chile y Argentina. Sí se han probado y se han puesto a prueba cada una de las fases, por lo cual nos ha dado la tranquilidad y esta certeza de que el framework funciona como tal, se puede adaptar, se puede adecuar a diferentes escenarios y a diferentes niveles de capacitación que tengan tanto los especialistas como los encargados tanto de TI o la infraestructura tecnológica. Entonces, la respuesta es sí y ha sido muy, muy bien valorada en su momento. Te agradezco la respuesta, Luis. Tenemos también la pregunta por parte de Elena Huerta. Ella dice, en el contexto de la informática forense, ¿qué papel podrían jugar las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial para optimizar el análisis de evidencias digitales? Ok, sí, es muy buena pregunta. Aprovechar el boom de la inteligencia artificial, que ya viene marcado desde hace años. Hoy en día ya está al alcance de nosotros con Copilot, con ChatGPT, con varias otras herramientas que nos dan la facilidad de acceder a ellas. Sin embargo, esta inteligencia artificial, al momento de implementarla en herramientas, por tener un caso, un Cellebrite, tú conectas este software o hardware, lo conectas directamente al celular y te da toda la información del dispositivo. Entonces, al momento de tú como especialista conectarlo, sabes que ya hay bloqueadores, que tienes que configurarlo de manera correcta y el análisis te va a reducir un 60% la recolección, el análisis. Te va a decir, aquí hay una imagen que posiblemente es un arma, posiblemente sea un tema más del ámbito sexual, puede ser un tema aquí de contraseñas y te los cataloga de cierta forma, ¿no? Por supuesto que hay falsos positivos, pero es cuestión ya del analista, difiere muchísimo de la herramienta, ¿no? Ya puedes decidir cuál sí te sirve, cuál no, y ya con una categorización por parte de la inteligencia artificial te mejora muchísimo tanto el análisis como la entrega. El tema es, para utilizar este tipo de herramientas, las licencias son primeramente muy caras y el costo pues, se tiene que dividir en tanto la persona que la está adquiriendo para implementarla y se eleva muchísimo el costo tanto de servicios como en cuestión de actividades en tiempo, ¿no? Porque es muy rápido el tiempo de respuesta. Entonces, es una cuestión de balanza, cuando sí, cuando no lo puedes utilizar. Y de manera interna, puedes utilizar algunas cuestiones de inteligencia artificial, implementarlas en tu análisis con herramientas que no sean con licencia y de nuestro lado, como especialistas, toca defender la herramienta, ¿no? El uso,
las licencias que estamos utilizando y cómo lo estamos generando en el proceso. Entonces, es muy, muy importante el uso de la inteligencia artificial y otras tecnologías como el Machine Learning y, por supuesto, que ayudan muchísimo a ese tema de la informática forense. Te agradezco, Luis. Otra pregunta sería, ¿cómo podría el framework EDAPRED integrarse en programas educativos para estudiantes y académicos interesados en desarrollar nuevas metodologías en informática forense? Ok, perfecto. Es un tema ya más profundo. Este framework de APRED fue idealizado, lo idealicé como tal, para que sea muy sencillo de llevar a alguien que esté tratando de incursionar en ese tema de la informática forense, es decir, saliendo de la universidad, estando hoy en día trabajando en temas de seguridad, en un SOC, en un NOC, en el tema de ciberseguridad, de Pentest. Puedes fácilmente agarrar este libro, te va a llevar de la mano para que puedas incursionar, empaparte de procedimientos, estándares, formatos, herramientas, y te va dando un paso a paso, ¿no? Te va empapando un poco de este framework, qué fases hay, cómo hacerlas, qué buenas prácticas debes de tener, si utilizas guantes o no, si revisas si el equipo está encendido o apagado. Entonces, al momento de verlo como formación, cuando hemos tenido la oportunidad de impartir este tipo de cursos, facilita mucho la adquisición del conocimiento, porque no es un tema lo hacemos de manera general, en un escenario muy bien controlado, muy sencillo de obtener toda la información, llegar al objetivo, y pues ya cuando salgas allá afuera ya no es lo mismo. Aquí no, aquí en realidad son muestras de algunos escenarios que lo hemos tenido que replicar en algún laboratorio para evitar ese tema de nombres y direcciones y todo. Lo hemos replicado en otros lados y al momento de hacer el ataque capturamos toda la información y esta misma información se pone en los laboratorios. Entonces vamos cambiando tanto técnicas para los ataques y asimismo las técnicas de análisis. Entonces, al momento de implementarlos en un curso, inclusive en la parte de gobierno, lo han entendido muchísimo personas que estudian criminalística, por ejemplo. Vas moldeando un poco y empapándolos un poco de lo que hacemos en la parte de informática forense. A pesar de que su formación no es 100% de informática, empiezan a entender en dónde estamos buscando, cómo lo estamos resolviendo y cómo lo estamos respaldando. Entonces se cumple este proceso en el que nosotros como peritos somos solamente un comunicador entre el juez, la parte de criminología y la parte técnica. Entonces solo somos un enlace y así se puede visualizar y así se puede formar con este libro. Entonces en cualquier momento se puede implementar tanto en gobierno como en el índole privado. Muchas gracias. Tenemos aquí la pregunta por parte de Ángela Gutiérrez. ¿Qué criterios deberían priorizarse al desarrollar software especializado para la investigación en informática forense, considerando el balance entre la accesibilidad, costo y eficacia? Perfecto, sí. Cuando estás desarrollando la parte de software, tienes que definir primeramente el objetivo, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Y con un especialista te puedes acercar y decir, ok, quiero un escaneo de toda la parte de la red. Tienes que revisar muchos temas puntuales y hay que definirlos, ¿no? Muy sencillamente para que el desarrollador pueda hacerlo, pueda apoyarse de algunas herramientas, tal vez APIs, tal vez la parte de inteligencia artificial, las pueda implementar y el desarrollo no sea en un proceso tan largo. Mientras más largo sea el proceso, más costoso va a ser el tema de la obtención o reposición de capital que se invirtió en su momento. Entonces, si definimos bien los objetivos, tenemos a alguien que te puede guiar directamente hacia qué datos nos van a servir y cómo se pueden obtener, pues va a ser mucho más eficiente la herramienta. Hay herramientas hoy en día que te dan muchísima información. Alguna o la mayoría de ellas no te sirve de mucho, pero se obtiene directamente del equipo. Entonces, eficientar estas herramientas en el que te diga nombre del equipo, dirección IP, configuración de red, configuración de los usuarios,
algún tipo de análisis de vulnerabilidades, la parte de riesgos que se puede ir calculando. Este tipo de cuestiones te pueden eficientar muchísimo una herramienta desarrollada para la informática forense. Entonces, sería eso, una definición de objetivos, acompañamiento a un especialista y hacer que el desarrollo sea lo más corto posible, ¿vale? Te lo agradezco, Luis. Como última pregunta, antes de terminar esta sección, me gustaría preguntarte, ¿qué beneficios se obtendrían de la implementación del framework EDAPRED en la investigación de delitos informáticos en México y Latinoamérica? Ok, perfecto. Muy bien. La parte de beneficios, primeramente, la validez internacional. Hemos visto que cada país tiene definidos algunos lineamientos para la parte informática forense. En México está definido como tal. Sin embargo, son temas muy, muy generales. Cuando lo tratas de implementar, te dicen, adquiere la evidencia, presérvala y analízala. Pues no nos está diciendo mucho, no sabemos por temas hasta de internet que tenemos que hacer eso. El tema es cómo lo tienes que hacer. Entonces, cuando encontramos este framework y nos dice paso a paso, primero tienes que tener la parte de guantes, tienes que tener una correa dieléctrica para descargar la parte de electricidad en cualquier punto sin que puedas dañar los dispositivos. Tienes que analizar muy bien qué tienes en la escena del delito cuando esta es factible llegar a ella. Si estás en nube, tienes que hacer esto. Si estás en la parte de algún servidor o de desarrollo, tienes que hacer esto. Si tenemos escenarios diferentes en este framework. Entonces te da la versatilidad de que no importa si estás en México, no importa si estás en Colombia, en Latinoamérica, inclusive en Europa, se puede implementar. Entonces, al momento de ser un poco general, pero a la misma parte adecuarse a cada escenario de manera diferente, te da muchísimas ventajas. Ya tienes una guía 100% confiable en el cual tú puedes abrirla, puedes analizarla, puedes leerla, te la puedes aprender, puedes saber que diferentes escenarios tienen diferentes consecuencias y a partir de ahí vas paso a paso. Es una guía literalmente de cómo hacerlo. Entonces tenemos validez, tenemos acompañamiento, tenemos tema de multiplataforma, no solamente es Windows. Aquí analizamos Windows, Linux, Mac, iOS y Android. Y aparte empezamos a incursionar en el tema de legislaciones y psicología. Las legislaciones son importantes en este tema. No importa si nosotros encontramos que un usuario fue quien realizó el ataque, si no hay un respaldo legal, nuestro trabajo va a ser meramente anecdótico. Entonces, la parte de legislaciones la estamos impulsando aquí para que en cualquier país puedan empaparse un poco de lo que estamos haciendo en México, lo puedan adaptar en su país y a partir de ahí podamos empezar con colaboraciones en diferentes países. Entonces, empezamos a marcar también el tema de la psicología, los peritajes psicológicos. Cómo empezar con estos, qué necesitamos para incursionar en este campo, que si bien ya lo hacemos en temas físicos, en delitos mucho más graves, entonces se pueden implementar acá siempre y cuando sigamos todo el proceso anterior. Entonces, los beneficios verdaderamente son muy grandes. No importa si es la iniciativa privada, también la parte de gobierno, lo pueden empezar a implementar. Podemos hacer acompañamiento a la implementación de este framework para todo su marco legal y judicial en algunos lugares. Entonces, tiene la versatilidad completa para implementarse tanto en México, en Latinoamérica y en Europa, porque nos basamos en estándares europeos. Entonces, esto hoy en día está llegando a España. Estamos tratando de implementar temas allá en España, así que pues con muchísimo gusto estaremos en un futuro, espero que próximo, hablando de este tema. Te lo agradezco mucho, Luis, por compartirnos sobre este framework y pues sobre lo que has abordado con nuestra audiencia en esta sección de preguntas y respuestas. Ya para terminar, me gustaría saber si tienes algún mensaje final para la audiencia antes de concluir esta sección. Por supuesto, muchísimas gracias.
Verdaderamente es un placer estar con ustedes en este evento tan importante, llegar a ustedes, llegar a este escenario con ustedes, compartir un poco de la información que se está haciendo hoy en día. Lo importante es, lo estamos haciendo en México, en Latinoamérica, no solamente Estados Unidos, Europa, China, Israel, pues, que son las puntas de lanza en ese tema, también lo estamos haciendo en México y lo estamos tratando de hacer de la mejor forma posible. Estamos alineándonos a ellos. Entonces, podemos comenzar a hacer este tipo de colaboración con este libro, primeramente. La tecnología, la informática forense está ahí, solamente es cuestión de utilizarla y así evitar muchísimos incidentes de seguridad. No importa si el tema es mucho menos proyectos o trabajo en general, mientras la seguridad esté muy bien respaldada por nosotros, por todas las naciones, por especialistas, pues es un verdadero placer. Especialistas que gusten entrar en este tema de la informática forense son bienvenidos. Las colaboraciones son bienvenidas porque estamos tratando de mejorar el proceso de manera internacional. No lo estamos viendo como un negocio, sino tratando de mejorar este tema de la informática forense. Así que todos son bienvenidos. Tenemos un correo de comunicación. En cualquier lugar nos van a poder encontrar. Vamos a empezar a hacer muchas cápsulas y difusión de este tema y vamos a incursionar en el tema de blockchain también. Así que los esperamos con muchísimo gusto. Cualquier tema nos pueden mandar un correo y vamos a estar atendiéndolos a todos con muchísimo gusto. Muchas gracias, Luis. Ahorita pedimos a nuestro equipo que ponga el correo en el chat y para que te puedan contactar por medio de por ese medio. Pues con eso damos por terminado esta sección. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buen día.